nuestra riqueza o propiedades, Señor. De todas maneras, todo viene de ti, Señor, todo te pertenece y no hay nada con que nosotros podamos tratar de agradarte o impresionarte, Señor, sino que es por mero afecto de tu precioso nombre que nos has permitido estar delante tuyo. Y nos consideramos a nosotros como tan pequeños, Señor, como apenas como el polvo, como la nada delante de tu grandeza, porque tú eres Dios todopoderoso, Dios grande, Dios fuerte, Señor, Dios temible en batalla, el cual siempre ha sido victorioso y así permanece por toda la eternidad, Señor. Y te queremos cantar alabanza a tu precioso nombre, a la gloria que te rodea, porque solamente tú, Señor, estás en los cielos. Cuando volteamos hacia allá, solamente te vemos a ti, Señor, y cuando consideramos toda la creación, Señor, nos revela más y más de tu grandeza. Gracias, Señor, porque te podemos conocer por tu precioso Espíritu Santo que nos muestra tus maravillas, Señor, que nos revela quién eres a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos a enamorarnos más, Señor, así como leímos que tú traes el agua a los montes para que produzcan el verdor, Señor. También el agua que viene hoy a través de tu palabra, también nos llene, Señor, nos sacie y también nos transforme, Señor, nos haga reverdecer, Señor, nos haga florecer más y más en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos pues, Padre Celestial, a que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y nuestra alma sea dócil a la voluntad de tu palabra, Señor. Y lo que hayamos de descubrir el día de hoy, o que tú nos descubras, mejor dicho, Señor, de tu palabra, que lo atesoremos grandemente, Señor, que lo atesoremos para nuestra vida y lo compartamos a los demás. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y seguimos exaltando la gloria de tu precioso nombre. Amén y amén. Y Él es el pan de vida que descendió del cielo.
subir a los cielos, pronto vendrá. Lo esperamos con ansia del Señor. Bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey.
poder en la tierra ha estado, al Rey de gloria ha levantado, a quien su nombre es exaltado, sobre los cielos, la tierra y el mar, es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento, es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Sobre los cielos, la tierra y el mar, es su nombre. Sobre el cielo, las estrellas y el firmamento, es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, 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 a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya. Nuevamente, aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Vemos a través de su creación, vemos a través de lo que Él hace y aún de lo que no vemos, porque creemos que así es, que nuestro Señor es grande. Vamos a decirle: queremos darte gloria, queremos darte alabanza, y levantemos nuestras manos delante de nuestro Dios. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Grande
compare a ti en generosidad, que se compare a ti, Señor, en bondad, que se compare a ti en amor, porque tanto nos amaste que has enviado a tu Hijo por nosotros, Señor. Y estamos aquí, Señor, parte de la multitud que tú has llamado, Señor, para ser santificados. Te adoramos, Señor, por tu amor tan grande, Señor. Te adoramos porque tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. No hay nadie como tú, Señor, y queremos declararlo así, Señor. Eres incomparable, Señor. Eres grandioso, Dios, eres eterno. Vamos a decir, grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Podemos estar confiados en ti, Señor, porque tú eres el Dios fiel que cumple promesas, porque en ti solo hay verdad, Señor, y lo que has dicho lo habrás de cumplir, Señor. Queremos rogarte, Señor, que envíes la lluvia tuya, Señor, a nuestras vidas y que des el crecimiento que necesitamos día con día, Señor. Manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Visita hoy mi vida.
Necesitamos ser renovados día con día, Señor. Necesitamos ser lavados día con día, Señor. Gracias, Señor, por estar en nosotros. Pero queremos más, Señor. Queremos de la llenura de tu Espíritu Santo. Esa llenura que nos lleva a la santidad, Señor. Esa llenura, Señor, que derriba murallas, Señor, que derriba y que rompe cadenas, Señor. Y que nos hace parecernos más a Cristo, Señor. Queremos el derramamiento de ese Espíritu, Señor. Del poder para vencer el mal, Señor, y poder vivir una vida plena en Cristo, en santidad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Y vamos a dar tiempo a la palabra de Dios. Conectado. Muy bien. Pues yo creo que ya va. Tardes, noches. ¿Cómo están? Amén. Gloria a Dios. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Es una gran responsabilidad, la cual yo sé que para todos los que exponemos o compartimos, es una gran responsabilidad, y créanme que lo hacemos de la mejor manera, en el Espíritu, y escudriñando la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de San Juan. Recordemos que conmigo estamos yendo a través de las epístolas. En este caso es la primera epístola de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Aquí me equivoqué ya en esta parte, en mis notas. Es del versículo 5 al versículo 10. ¿Todos estamos ahí? Ok, vamos a leer, hacemos una breve oración y continuamos. Amén. Versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente congregados en tu nombre, teniendo esta sana comunión contigo, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Gracias te damos por este privilegio, gracias te damos por habernos adoptado como tus hijos, por habernos salvado, gracias por esa salvación que nos diste en Cristo Jesús, gracias por limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pedimos perdón por nuestros pecados, cualquiera que hayamos cometido durante el día, que lo hayas traído a memoria, Señor, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, permítenos estar delante de tu presencia, santificados en la sangre preciosa de Cristo, por el medio que es nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo.
En este momento nos encomendamos, Padre, a tu palabra, la cual tiene poder para edificarnos, para guiarnos, para enseñarnos tus verdades, para enseñarnos tu voluntad, para enseñarnos tantas cosas, tantas maravillas. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Perdón, y también quiero saludar a los que nos ven por internet. Todavía no me acostumbro a que haya otra audiencia de aquel lado y se me olvida. Ok, entonces en la lección pasada miramos acerca de que miramos acerca de lo que es la palabra de vida, que la deidad de Cristo estaba siendo atacada y cómo el apóstol Juan de primera mano les exhortaba a la iglesia en general de que Jesucristo era real, que Él había venido, Él era Cristo, era Dios encarnado en Cristo. Entonces, Él expone, Él apologéticamente defiende la doctrina, este fundamento de Jesucristo. Y también dice que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Y al final nos dice que estas cosas os escribieron para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, habiendo repasado o habiendo visto esta lección acerca de la palabra de vida, entendemos nosotros y creemos, es un fundamento esencial para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar. Creemos nosotros en Jesucristo, en su deidad. Y si en algún momento tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta, pues yo les recomiendo que estudiemos lo que es la cristología, para que nos profundicemos más acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Juan estaba defendiendo, porque en aquellos tiempos, recordemos que había las herejías de los gnósticos, y de ahí se derivaban otras ramas, otras doctrinas, otras falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Juan, habiendo ya convictado, confirmado de quién es nuestro Señor Jesucristo, él pasa a otro tema muy importante. En el versículo 5, él continúa, yo le puse como título El Dios es luz, el subtítulo que tenemos aquí en este pasaje. Él habla acerca de Dios es luz. ¿Okay? Dios es luz es una palabra muy importante. Es una frase que vamos a estudiar a detalle. Y en estos versículos, permítanme leerles, el apóstol Juan escribe en los siguientes versículos del 6 al 10 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan expone las tres falsas creencias por las cuales los creyentes estaban siendo engañados y confesaban que aún así tenían comunión con Dios. Estas herejías afectaron al cuerpo, el espíritu y el alma de los hombres y de algunos cristianos. Ellos con estas declaraciones hacían acusaciones en contra de Dios. Y esto es lo que escribe el apóstol Juan. Entonces, ellos decían, por ejemplo, en el versículo 6, si me siguen, versículo 6 dice, si decimos que tenemos relación con Dios y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Era la primera declaración que vemos que hacían ellos. La segunda declaración era, si decimos que no tenemos, en el versículo 8, perdón. La segunda declaración en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la tercera, versículo 10, nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos aquí en este contexto Dios, su santidad, su pureza, el pecado, el hombre. ¿Y qué está trabajando Pablo en este momento, el apóstol Juan, perdón, en este contexto? Que estaban, el engaño en el que habían caído algunos,
en la falsa enseñanza de muchos estaban ya hasta predicando. El apóstol Juan apologéticamente presenta una defensa con amor, justicia y verdad contra estas ideologías, apelando al mensaje apostólico y a la implicación moral. Juan escribe: Dios es luz. En el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Ellos entendían, o más bien la herejía decía que podían ellos tener una comunión con Dios, el Santo, con el Dios alto, y vivir todavía haciendo cosas pecaminosas, practicando cosas que no le agradan a Dios. Y eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuál era ese mensaje del que dice el apóstol Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él. El mensaje que hemos oído de Jesucristo mismo, este es el que os anunciamos. Es un mensaje que no fue inventado por el apóstol Juan, es un mensaje que no fue inventado por los apóstoles. Ellos de primera mano estaban enseñando lo que a ellos le enseñaron. Recordemos que ellos se sentaron a los pies de Jesucristo por varios años. Ellos vivieron una época en el cristianismo antiguo y experimentaron muchas cosas. Entonces, Él les dice: este es el mensaje que hemos oído. No me lo inventé yo, no lo inventó nadie más. Este es directamente de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? Después dice, y os anunciamos, el mensaje es, en este contexto es, que Dios es luz. ¿Sí? Juan hace una declaración ética y al mismo tiempo alusión a un atributo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, no vamos a ir ahí si quieren, pero si quieren apuntarlo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero viendo a detalle esta frase, de todas las declaraciones metafóricamente y metafísicamente acerca del ser de Dios, Juan escoge Dios es luz, implicando éticamente que Él es santo y puro, así como Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16, Dios es espíritu. En el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 24, y Dios es fuego consumidor, en Hebreos 12, 29. Entonces, vemos estas frases a través de la Biblia, pero Él no usa Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Él dice Dios es luz. Porque era la palabra adecuada, era el término adecuado, el atributo adecuado para lo que estaban viviendo en ese momento esos hombres y algunos cristianos que ya habían sido engañados. Estaban jugando con el pecado. Estaban relacionándose con esa doctrina falsa y mezclando, creyendo que podían vivir en santidad, entre comillas, y otra parte vivir en pecado, y que eso no afectaba en la relación con Dios. Y luego dice ahí en el texto, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pensar que en Dios exista pecado es un miserable error por parte de los herejes. Esto es el resultado de la ignorancia a la revelación misma de Dios en Jesucristo, la luz del mundo. Para entender esto, el hombre debe examinar quién es Dios en relación con quién es el hombre.
hay muchas cosas que nosotros hacíamos por ignorancia y seguimos haciendo por ignorancia. Por eso nosotros, una de las características del creyente, del cristiano, es que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos dejamos instruir por la palabra de Dios, para que la palabra del Señor nos ilumine. Muchas veces decimos, a la luz de las Escrituras, que salga el error, que salga lo que estoy haciendo mal. Si somos creyentes nada más de domingo o en toda la semana no leemos, créanme que hay muchas cosas que estamos haciendo, pensando que están bien, y caemos en estos juegos de doctrina, de herejías, consciente o inconscientemente. Entonces es muy importante examinar quién es Dios en relación con quién es el hombre. O sea, Dios es santo y puro. Es error, es una herejía, ¿qué mentalidad debe tener un hombre para pensar de esa manera, de que Dios puede habitar en el pecado, de que en Dios hay pecado? No es entendible. Antes de Cristo nos dice la palabra del Señor que el hombre está totalmente depravado. El hombre está totalmente ajeno a las cosas de Dios. Pero los que estamos en Cristo, dice que esa luz alumbra nuestro camino. Y veamos en el mundo cómo relacionan esta frase de luz, por ejemplo. O sea, en el mundo vamos a encontrar muchas definiciones, muchas terminologías acerca de la luz. Por ejemplo, el estudio de la física o de la materia, se dice que la oscuridad no existe, que es la ausencia de la luz. Entonces, físicamente ellos dicen, no, la oscuridad no existe, es la ausencia de la luz. Intelectualmente se dice que la luz es verdad y las tinieblas es ignorancia o error. Moralmente se dice que la luz es pureza y tinieblas es maldad. Pero bíblicamente, ¿qué nos dice que Dios es luz? Su nombre es santo. Cuando dice que Dios es luz, es santidad, es pureza. Él habita en la altura y la santidad. Vamos allá a Isaías 57:15. Isaías 57, versículo 15. Amén. Dice en Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿qué nos dice? Él habita en la santidad, en Él no hay oscuridad, en Él no hay tinieblas. Es un grave error, es una blasfemia hasta cierto punto pensar de esa manera. Que en Dios hay tinieblas, que yo puedo vivir en pecado y tener una relación con Dios. Eso no puede ser. En Proverbios capítulo 6, versículo 23, no vamos a ir ahí, si quieren escribirlo, porque vamos a leer un texto muy importante. Dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice, su palabra es luz, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. En Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos de nosotros algunos hasta nos hemos aprendido ese texto? Aquí habla de santidad. ¿Y qué entendemos nosotros por santidad? Voy a tomar entre paréntesis aquí. La santidad
Nosotros entendemos o sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacemos la confesión de fe genuina, con honestidad, con sinceridad, con humildad, reconociendo que somos pecadores y que lo único que nos puede liberar es Él. Dice que entonces viene la santificación efectiva. Él nos santifica para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder estar presente en la presencia del Señor y tener esa comunión con Él. Pero hay otra parte. Después de ahí viene ¿qué? La santificación progresiva. Y es de la que Él está hablando. Nosotros ya somos santos en Cristo Jesús, aunque vivimos en este cuerpo de pecado. Esa santificación que nos permite tener ese acceso al trono de la gracia. Al no hecho ya de hombres, ni de barro, ni de materiales, sino directamente al tercer cielo. Esa es una gran bendición. Pero cuando vivimos en pecado, se interrumpe esa comunión. Entonces, esa santificación progresiva es de todos los días estar trabajando en esa santificación. Cuando hablamos de santificación son temas que a algunos nos incomoda porque nos redarguye, nos exhorta, nos convicta de cosas que estamos haciendo. Y hasta cierto punto cuando las hacemos y no hay alguien, o en este caso inclinamos nuestro corazón a la palabra de Dios para que nos convicte, normalizamos ese comportamiento como que está bien, como que es correcto. Y aquí está hablando también de moral. La moral del mundo no es la misma moral de Dios, la moral y la ética. Por ejemplo, para no ir un ejemplo, por falta de mejor ejemplo, en Estados Unidos hay muchas votaciones para muchas cosas. Y yo me acuerdo en aquellos tiempos que decían, a ver, vamos a votar por decir el homosexualismo, vamos a votar por el homosexualismo. Si la mayoría de la gente dice que se casen, pues vamos a pasar una ley para que se casen. Entonces, la moral lo usaban ¿en dónde? En la misma gente. Entonces, en la mayoría de votos ya después normalizaban ese comportamiento. Como se dice vulgarmente, decían, eran a veces, muchos de ellos eran homosexuales o lesbianas de closet, pero en cuanto se liberó esta ley, salieron del closet y se dieron a su perversión. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros, así como traemos por naturaleza tenemos ese pecado y por naturaleza vivimos una vida antes de Cristo en nuestras vidas, hay muchas cosas que todavía seguimos cargando, necesitamos que el Señor nos ayude a cortarlas de raíz. Y volvemos a lo mismo, tradiciones, la cultura, ¿entienden? ¿Qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no debemos hacer? ¿Esto moralmente es correcto desde una perspectiva de Dios? Hay muchas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos matar a un animal es incorrecto, no es ético, no es correcto y te meten a la cárcel. Pero si en cambio aquí en México hay corridas de toros, hay peleas de gallos y no pasa nada. Entonces las morales y las éticas de los diferentes tipos de vistas mundiales, cada quien piensa diferente, cada quien cree lo que quiere creer. Pero a la luz de la palabra de Dios es donde nos dice el Señor, esto es lo correcto hacer. Y ellos decían muchas cosas acerca de tener comunión con Dios y vivían de una manera, vivían de otra. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, hablando todavía de lo que es la luz. Entonces nosotros entendemos ahorita que la luz, nuestra luz en este momento actualmente para nosotros es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo hablaba, santifícalos, ¿qué? Con tu verdad, con tu palabra. Amén. Entonces cuando yo vengo a la comunión, cuando yo vengo a la palabra de Dios, vengo a ser santificado, vengo a que el Señor me enseñe. Otros términos de la santificación es que somos apartados. En otros términos somos apartados del mundo
para servirle a Dios. Cuando los egipcios fueron separados, fueron liberados de Egipto, ellos fueron santificados. Cuando pasaron el mar, fueron separados de esa vida de Egipto, de esas culturas, de esas tradiciones, y trasladados al desierto para ser enseñados, para ser guiados. Y Dios les dio instrucciones, les dio leyes, les dio normas, les dio muchas cosas, mandamientos. Y ahí empezó todo lo que tenemos hoy, ahora nosotros. Entonces en 2 Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice, bueno, aquí lo tengo yo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Isaías capítulo 5 versículo 20. Este texto es clave en lo que estamos viendo ahorita, este texto que vamos a ver en Isaías capítulo 5 versículo 20. Es clave porque en la actualidad se vive eso, hermanos. Se vive eso donde quiera lo podemos ver, y muchas veces nosotros practicamos este tipo de juego o de comportamiento. En Isaías capítulo 5 versículo 20, ya estamos ahí. Fíjense, los habitantes, nomás un panorama así previo, dice, los habitantes de Judá estaban tan pervertidos moralmente que Isaías les dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cambiaron todo. Adoptaron diferentes, así hicieron las cosas al revés. Y por eso dice, o sea, es que diciendo, tengamos cuidado de no estar haciendo estas cosas. El apóstol Pablo usa metafóricamente la luz. Vamos allá a Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. Vamos a leer, ese es el texto que vamos a leer todos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. El texto que tiene aquí Efesios dice, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo usa metafóricamente la luz en Efesios capítulo 5 del versículo 8 al 14 para exhortar moralmente a los cristianos a andar como hijos de luz. En el versículo 1 dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la película de Alejandro el Magno o Alexander the Great? El Alejandro el Magno de ese gran guerrero que vivió en aquellos tiempos y conquistó reinos. De hecho está en Daniel, ese rey está en el libro de Daniel. Si lo leemos y lo estudiamos detenidamente, ahí aparece él, que Alejandro el Magno. Colin Farrell, creo que se llama el actor, este hombre que hizo la última épica de Alejandro el Magno, a este hombre se lo llevaron al desierto de allá por Arabia y lo sometieron a entre 6 y 8 meses de estar estudiando el papel de Alejandro el Magno. Pero según dicen en su biografía, que fue tanto lo que él se metió a estudiar ese personaje, que al final se creía que él era ya Alejandro Magno. O sea, ya lo imitaba también, ya se sabía tanto el texto, ya se sabía quién era él, cómo se comportaba, de tanto que 8 meses sometido a eso para hacer esa película. Entonces, esto lo traigo como ejemplo de que es una manera de que dijo, sed imitadores de Dios.
Dijo él, yo quiero imitar a Alejandro Magno, entonces ¿qué debo? Pues estudio toda su biografía, sus estudios, gente que tiene historiadores, no sé qué tanta gente le rodeaba a él ahí pues para que le enseñaran todo esto, pero de manera que él se metiera a esa idea de que él era Alejandro Magno y hiciera la película. Entonces de esta manera es como ser imitadores. Para yo caminar como hijo de luz, necesito someterme a la palabra de Dios, estudiar la palabra del Señor. Y no quiero decir con esto, o no pensemos que en 10, 15 años, 20 años, ay sí, yo voy a ser cercano a Dios o voy a ser ya muy santificado. No, esto es de toda la vida, hermanos. Esto es de toda la vida. No hay un nivel, no hay una meta de santificación. Santificación es de toda la vida, mientras estemos en este mundo. Ya la palabra del Señor nos habla de que nuestro cuerpo va a ser glorificado. La salvación viene en 3 etapas, no sé si ustedes lo han visto. Salvos del pecado, y luego salvos de este mundo de pecado, y luego viene salvos de nuestro mismo cuerpo de pecado. Entonces, ahorita estamos salvos espiritualmente, pero todavía vivimos en este cuerpo y este cuerpo todavía tiene tendencias, hay tentaciones allá afuera. ¿Okay? Entonces, no podemos controlar lo que pasa allá afuera, no podemos controlar lo que vemos allá afuera, lo que existe allá afuera, pero sí podemos controlar nuestras vidas. A veces no podemos ni siquiera controlar nuestra vida en ciertas ocasiones o en ciertos momentos, y ahí es donde el Señor nos dice que reflexionemos y nos sometamos a su voluntad. Entonces leamos juntos, vamos a leer del 8 al 14, nada más para que veamos qué es lo que nos dice. Andad como hijos de luz, porque ellos, los efesios, estaban siendo, también había muchas falsas doctrinas. Recordemos que en aquellos tiempos, ¿quién era Efesios más o menos? En aquel tiempo la religión o la creencia más fuerte era Diana, la de los Efesios. Haz cuenta como el catolicismo, la Virgen de Guadalupe y otros ídolos. Entonces esa era la influencia más grande que tenían los efesios, y también tenían algunas mezclas, algunas tradiciones, todavía había un poco de confusión, había entre que sí querían y no querían. Entonces el apóstol Pablo les dice del versículo 1 a el 14, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y hay una frase que yo les he comentado mucho y es muy importante que nos la llevemos en nuestro corazón, porque a veces nosotros hacemos cosas, dice, ay, nadie me vio, nadie supo, o estoy practicando algún pecado, estoy viviendo alguna cosa que nadie sabe.
Y aquí nos dice el texto, y es una frase que yo uso mucho, y es muy, bueno, de hecho está en la Biblia, perdón, no me acuerdo en qué pasaje. Todo pecado que nosotros abracemos, que estemos practicando, nos va a alcanzar tarde o temprano. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Siempre sale a la luz, exactamente, siempre sale a la luz. Entonces, si estamos, por eso, si estamos así, si Dios nos trae a nuestro corazón, como decía el salmista, examina mi corazón y déjame ver lo que yo no puedo ver, lo que yo creo que está bien, pero si no está bien, pues déjamelo saber para corregirlo y hacer las cosas como tú mandas. Esa es la oportunidad que el Señor nos da, dice, arrepiéntete de tu pecado, confiésalo y tenemos esa relación. Pero si no lo hacemos, el pecado nos va a alcanzar. Entonces ahí tenemos descritamente, bíblicamente, lo que es andar como hijos de luz. Nosotros sabemos nuestra relación que tenemos entre nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en donde quiera que vayamos. Ahí es donde el Señor nos habla, andar como hijos de luz. No quiere decir que no le vamos a hablar al mundo, no quiere decir que no le vamos a hablar a nuestra familia, porque hasta Pablo dice, no te estoy diciendo de eso, porque si fuera de eso, pues es necesario que entonces salgas del mundo, porque en el mundo eso es lo que hay. Pero dice, no comprometamos nuestra creencia, no comprometamos nuestra fe. No porque ellos anden en pecado, yo voy a andar también en pecado, no. Yo soy hijo de luz y de esa manera me debo comportar. Habiendo entendido esto, regresamos a nuestro texto, habiendo entendido esto, lo que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él no puede habitar con el pecador, Él no puede habitar con las tinieblas. Si no nos arrepentimos, esa comunión se interrumpe y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos a Él para restablecer esa comunicación, esa comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. En el versículo 6 y 7, la negación que el pecado quiebra nuestra comunión con Dios. Fíjense lo que decían en el 6 y el 7, aquí vemos la primera falsa enseñanza. 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Los gnósticos decían que lo que hicieras en el cuerpo no afectaba el espíritu. Prácticamente creían que podían tener comunión con Dios y vivir en pecado, contrario a lo que nos dice la Santa Escritura. Y algunas palabras, algunos ejemplos, ahí sí vamos adelantito en 1 de Juan capítulo 3, versículo 11, ¿qué es caminar en tinieblas? Fíjense lo que nos dice Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí lo que nos está hablando es del amor. En cierta manera, a veces si nosotros, no sé si les han preguntado, nos hemos preguntado, o ha venido a nuestro corazón decir, bueno, ¿cómo yo sé que soy cristiano? ¿O cómo yo sé que realmente soy verdadero cristiano? Y Pablo hablaba en Corintios, dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Y esta es una de las pruebas que el apóstol Juan expone, dice, ¿quieres saber si realmente eres hijo de Dios? No es que sepamos nosotros si eres o no eres, pero es una prueba. Dice, ¿cómo andas en el amor? Y aquí te lo dice. Dice, si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. ¿Okay? Entonces, cultivemos el amor. Es uno del fruto del Espíritu Santo.
Y ya lo tenemos nosotros, ese fruto del Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Solamente que hay que activarlo. Y el amor agape del que habla, hay tres tipos de amor: amor agape, amor fileo, amor eros, pero del que habla es el agape. No es el fileo, el de que, es que si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Si tú me das, yo te doy. No, ama a tu prójimo. Es mejor dar que recibir. Y ese amor dice que no es un sentimiento, porque a veces siento ir a la iglesia, a veces no siento ir a la iglesia, a veces siento que te quiero, a veces siento que no te quiero. No, el amor verdadero, el amor que viene de Dios es una acción en beneficio de la otra persona, ya sea espiritual, moral o emocionalmente. Cuando maltratamos a nuestra cónyuge, cuando maltratamos a nuestro esposo, cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando nos exasperamos, ahí es donde el Señor nos habla: practica el amor, hazlo con amor. Claro que también nos dice que a los hijos hay que darles una nalgadita de vez en cuando para disciplinarlos, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Pero fíjense lo que dice aquí en este pasaje, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Entonces, ¿qué significa seguir a nuestro Señor Jesucristo? Es seguirlo no conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que me dice el mundo, sino conforme a su palabra. Y aquí en la epístola de San Juan, en el capítulo 2, nos habla acerca de eso. Fíjense lo que dice ahí, estamos ahí en San Juan, dice: en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5 lo leemos también. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ese es trabajar todos los días trabajar en ese caminar con el Señor. Aquí es cuando nos da tristeza y algunos de nosotros hasta llanto de llorar, porque, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí. O sea, entre más busco esa santificación, entre más quiero acercarme, más veo que la palabra, la batalla se intensifica. Veo más claramente el pecado allá afuera, lo que me asedia, lo que me rodea. Veo más que se intensifica la batalla. Y al final del día sabemos que, ¿sabes qué, Señor? Lo poco, lo mucho que te puedo ofrecer no es nada realmente a lo que eres tú, a lo que yo me puedo acercar a ti. Y es por eso que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque no podemos decir, yo soy más santo que tú, yo ya soy más santificado, yo estoy más cerca de Dios que tú. No, estamos en la misma condición. Que conocemos un poco más de la palabra, Señor, sí, que ya nosotros le hemos ganado la batalla al enemigo en ciertas áreas, sí, pero no somos más que el Señor, ni uno más que el otro. Estos herejes creían que efectivamente podrían hacer justicia sin hacer justicia, lo cual Juan desmiente. O sea, fíjense la contradicción. Puedo hacer justicia sin hacer justicia, o sea, es como, ¿cómo es eso? En el capítulo 3, versículo 7, fíjense lo que dice.
ahí en la epístola de San Juan. En primera de San Juan, capítulo 3, versículo 7. Estos herejes creían que efectivamente podrían hacer justicia sin hacer justicia, lo cual Juan desmiente. ¿Estamos ahí? Capítulo 3. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Yo no puedo decir que hago justicia sin hacer justicia, no, yo tengo que activar, tengo que realizar, hacer justicia. Aún hoy en día, esta ideología gnóstica se practica. Es común para la gente decir que tiene una comunión con Dios sin primero ir a la cruz, o no es necesario ir a los pies de Cristo para perdón y limpieza de los pecados, o no es importante una vida consistente en santidad. Llega un punto donde se conforman, nos conformamos y ya vivo mi vida en una zona de confort y ya no hago por estudiar, por leer, por meditar, sino ya voy el miércoles, ya voy el domingo y ya con eso cumplí. Dice el Señor, no, porque eso te va a enfriar, porque eso te va a traer consecuencias, porque cuando menos pienses ya estás haciendo algo que no es correcto, algo que no está bien. Nos debemos mantenernos en la palabra de Dios. Hay una frase que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado que dice, ¿el pecado me va a mantener alejado de este libro? ¿O este libro me va a mantener alejado del pecado? Y eso es cierto. Para mí, yo por eso digo que para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor, porque antes pues yo decía, pues leo, estudio, hago mi devocional, pero ahora ya tengo un tiempo, una responsabilidad de decir, voy a someterme este tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y me da mucha fortaleza y me da mucha bendición y me habla a mi corazón para corregir ciertas áreas. Entonces, Salmos, no me vayan ahí, nomás escúchenme. Salmos capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmos 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, 1, 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14, ahí sí vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Amén. A ver, Primera de Corintios 6, 14. Creo que lo anoté mal, se me hace que es... Perdón, es Segunda de Corintios 6, 14. Fíjense, esto es algo bien importante para... Nosotros decimos que el hombre de Dios se comienza en casa con la palabra de Dios, con los papás siendo creyentes. La misma cultura nos dice que los morales y los buenos valores se comienzan en casa, que por eso hoy tenemos mucho narcotráfico, mucha maldad, que porque esa generación en aquellos tiempos de 10, 15 años atrás no tuvieron esa disciplina, no tuvieron esa educación y ahora tenemos la consecuencia de toda esa, de familias disfuncionales, madres solteras, padres que abandonaron a sus hijos, todo este caos. Y sí, en realidad es eso. Lo que hoy vivimos es lo que se sembró hace años atrás. Y lo que hoy se está sembrando es lo que viene después. Pero nosotros hacemos la diferencia y debemos hacer la diferencia.
Y a lo que voy con esto es que, por ejemplo, en Corintios capítulo 6 nos dice, somos templos del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Okay? Para los que me escuchan allá en internet, las jovencitas que están por aquí, jóvenes, eso es muy importante. Nunca conciban decir, es que yo ya me le eché el ojo a un amigo de la escuela o al vecino, pero es incrédulo y me gusta. No, aléjate de eso. Créanme que eso no va a traer una muy buena relación, y peor si llegaran a cansarse, créanme que eso va a traer consecuencias. Entonces, empecemos a hacer las cosas correctamente y tengamos mucho cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Les pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Y no nomás habla acerca del matrimonio, sino también habla acerca de las amistades. ¿Okay? Yo tengo muchos amigos, pero no con ellos me junto. Y hay unos que son mal hablados, hay otros que son drogadictos, hay otros que son borrachos, hay esto que todo, pero ahí es donde dice, no te unáis en yugo desigual, no juntéis con las malas compañías, porque corrompen, porque cuando menos pienses ya vas a estar haciendo lo que ellos hacen. ¿Okay? No creámonos fuertes, decir, yo puedo meter las manos al fuego y no me voy a quemar. No, ten cuidado, tengamos cuidado. ¿Y qué acuerdo hay en el versículo 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si decimos o pensamos o practicamos tal declaración, mentimos y no practicamos la verdad. Para cerrar este primero, ya en los últimos ya viene un poquito más breve. En el versículo 7, regresamos ahí nosotros, en el versículo 7 de San Juan, nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El error habiendo sido probado, el apóstol Juan complementa con una verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Entonces, limpiémonos siempre, pidamos siempre perdón de nuestros pecados, siempre estamos en reconciliación con Él, porque eso es muy importante. Yo siempre digo los domingos, preparar nuestro corazón antes de venir a la iglesia, levantarnos en el Espíritu, cuando vengamos a la iglesia igual, tomar un tiempo de oración, dejar el trabajo allá a un lado, dejar las broncas a otro lado, y si sabes que este momento es para tener comunión con Dios, tener comunión con los hermanos, y no voy a dejar que nada me distraiga. Esto es muy importante, sobre todo hablando del pecado. Y en el 8:9 nos movemos y dice, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Esta segunda declaración, nos falta enseñanza, estaba peor que la primera, porque declaraban que no tenían pecado. No creían que ellos tenían el pecado natural que heredamos de Adán y de Eva. Ellos decían, por ejemplo, David, decía que en pecado fui concebido. O sea, todo hijo que nace con la semilla de pecado, con la naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde toca al ser humano enseñarle a nuestros hijos. Los niños traen con esa semilla y depende de lo que aprendan, de todo lo que ellos aprenden, todo lo que ellos ven, ellos lo practican y lo imitan. Y por ejemplo, en una familia que es disfuncional, que hay drogadicción, que hay borracho, ese niño crece, piensa que esa vida es normal. Así me debo de comportar, yo debo pegarle a mi esposa, yo voy a ser igual de borracho que mi papá, yo voy a ser igual de violento que los de mi cuadra porque yo tengo que andar en las pandillas.
En la narcocultura, ahora le pusieron narcocultura. Entonces los niños crecen pensando de que no, pues que si yo me meto al narco, yo voy a tener camioneta, yo voy a tener una mansión, yo voy a tener, pero la realidad es otra, es el engaño. Entonces, el pecado realmente existe y ese está en nuestra naturaleza y algunos lo desarrollaron más que otros, otros ya le dieron rienda a su perversión, pero a nosotros nos toca corregir eso en la palabra, en el Espíritu Santo por medio de su palabra y enseñarle eso a nuestros hijos, para que ellos no aprendan esos malos hábitos, lo que ven en la televisión, lo que ven en la escuela, lo que ven en la calle, enseñarles cosas de la palabra de Dios. La segunda declaración es peor que la primera. Los herejes dicen no tener pecado o ser sin pecado, es decir, que no lo heredaron de Adán o de sus padres. Hoy en día tenemos aquellos que a su pecado natural o práctica de pecado lo interpretan usando términos psicológicos. O causas sociales. Es decir, son enfermedades, malos hábitos o trastornos mentales, pero no pecado. Es que aquel es alcohólico, está enfermo. ¿Y qué dice Dios? Que de la borrachera, ¿qué dice Dios? Que es pecado. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con la psicología. Nunca los relacionas con su estado pecaminoso desde una verdad bíblica. Y ya sabemos que la ciencia no cree en Dios. Un psicólogo no va a creer en Dios. Su profesión, su ética profesional no le permite hacer ese vínculo con Dios. Dicen, tu problema es mental, tu problema es acá arriba y vamos a tratarlo. Dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que darle cuentas a Dios. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. David, él no usó de psicólogos, y él dice que hasta una vez fingió ser loco y la baba le caía con tal de salvar su vida, y no, a veces ya está loco, no, sino que él fingió demencia. Dice que su carne se le pegaba a sus huesos de tanto llorar, vivió tristezas, depresiones, lo andaban buscando para matarlo, pero él en quién siempre se refugiaba, quién dependía él de Dios. Y ahí vemos un claro ejemplo de que Dios es suficiente para nosotros. Él es suficiente para nosotros. Con esto no quiero decir que la medicina, que la ciencia, que lo que Dios nos ha dado, que lo que hiciste allá afuera, podemos acudir y pedir apoyo, pero llega un punto donde la ciencia termina y dice, aquí ya no puedo ser yo mandada por ti. Entonces, ¿qué nos queda? Refugiarnos en el Señor, exactamente. Descansar en el Señor. La Biblia nos dice que el hombre está totalmente depravado, que nace en pecado y solo en Cristo hay perdón y limpieza de pecados. Esto lo entendemos muy bien y lo pueden repasar en sus casas en Romanos capítulo 3. Lean ese capítulo y van a ver lo que habla acerca del pecado natural. Dice que todos, en versículo 25, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos pecadores, no hay ni uno. Y el que diga que no es pecador, el que diga que no ha sido convencido en pecado es mentiroso. La actitud correcta del cristiano acepta su condición pecaminosa, no la niega, entiende o reconoce que es pecador, que Dios envió a su Hijo en expiación por los pecados y el perdón de sus pecados está en el sacrificio de Jesucristo. Y por último, en el versículo 10, otra declaración dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Declarar que no hemos pecado no es más que acusar a Dios de que es un mentiroso y su palabra no tiene lugar en nuestras vidas. La verdad bíblica declara que el pecado es universal, nadie está sin pecado. Salmos, vamos allá, Salmos capítulo 14, versículo 3. Salmos capítulo 14, versículo 3.
Salmos capítulo 14, versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Síganme, Eclesiastes 7:20, allá adelantito. Eclesiastes 7:20. Este es el predicador, el rey Salomón, cuando él inclinó su corazón a estudiar el mundo, a estudiar por qué las cosas se hacen de la manera que se hacen, él llegó a este entendimiento, él llegó a esta aclaración y dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Y por último, Isaías 53:6, Isaías capítulo 53, versículo 6. Capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en resumen, examinemos nuestras vidas a la luz de la Escritura, a la luz de estas tres declaraciones, y veamos si estamos haciendo algo que no es agradable a Dios. Y si es así, pues corrijámoslo, pongámonos a cuentas con Dios y trabajemos en esa santificación progresiva desde todos los días. Un ejemplo para terminar, y es bien importante. A veces en nuestro corazón guardamos cosas, o en nuestra vida, en nuestra casa guardamos cosas que aparentemente dice uno, no, pues no afecta, no pasa nada, no afecta a mi espíritu, no afecta a mi familia. La historia, no me acuerdo muy bien en qué está en el Viejo Testamento, pero va más o menos así. Híjole, no me acuerdo muy bien. Había una tribu que vivía en una cultura de idolatría. No me acuerdo bien el pasaje ahorita, pero lo voy a tratar más o menos de elaborar igual. Entonces, Dios les dice a ellos que tienen que salir de esa cultura, de esa vida, de esa nación, a otro lugar donde Él les va a enseñar. Entonces salen hacia esa nueva tierra, pero en el camino encontraron dificultades, en el camino encontraron batallas con otras naciones, encontraron gente pues que les cobraba por decir, si vas a pasar por mi terreno, pues me tienes que pagar. Entonces ellos no entendían cómo el Señor me sacó de aquí, me lleva allá, pero me está trayendo todas estas dificultades. Hasta que el profeta se comunica con el Señor, le dice, Señor, pues, ¿qué está pasando? Entonces el Señor dice, ¿sabes por qué pasan estas cosas? Dice, porque alguien en tu tribu trae ídolos dentro de sus cosas. Alguien en tu tribu trae esas imágenes que había en esa nación. Y dijeron, ok, que ya vamos a ver aquí cómo están las cosas. Entonces pararon a toda la tribu, pararon a toda la gente. Dijeron, aquí el Señor nos está diciendo que alguien está trabajando, está cargando con idolatría y eso nos está trayendo consecuencias. Y aún se acuerdan por ahí más o menos la historia. Entonces, Acán, amén. El libro de Josué, amén. Entonces,
¿qué le pasó a esa familia? Extrajeron, sí se dieron cuenta que sí eran ellos los que traían la idolatría. ¿Y qué les pasó? Los apedrearon, los quemaron, tuvieron la consecuencia. Entonces es que nos quiere decir que examinemos en nuestras vidas, en nuestras cosas, porque no nada más es la vida espiritual y lo material que tenemos alrededor de nosotros, que estamos nosotros aún guardando o concibiendo. Es que este es el regalito de mi abuelita o de mi bisabuela y tengo ahí una imagen. Y créanme que eso trae consecuencias, créanme que sí. No es nada más ¿cómo se dice? Una estatua que te regaló tu abuelita o que te regaló tu padre y tiene un valor sentimental. No, desecha eso. Esas cosas, veamos a detalle, eso es muy importante. Pues gracias, hermanos, Dios me los bendiga, meditemos en eso y si alguien quiere el texto que yo tengo, se lo puedo mandar por PDF a su WhatsApp o igual le paso una copia que traigo por aquí. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por esta bendición. Sé que hay mucho que indagar, sé que hay mucho que hablar, Padre. Yo te doy gracias por la palabra que me permitiste. Espero que mis hermanos me hayan entendido, que ellos hayan recibido esta palabra en su corazón. Palabra de exhortación que no es un regaño, no es algo malo, sino la exhortación es un consejo sabio. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, a nuestra mente. El arrepentimiento que continúe en nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados y la conversión, que sigamos siendo cambiados en nuestra manera de actuar, de ser, para honrarte y glorificarte. No agradar al hombre, no agradar a nadie, no agradar a ningún hermano, sino solamente a ti, Señor. Pero también agradarte a ti, el vivir una vida conforme a tu palabra, da ánimo, da bendición y es de ejemplo para muchos de nosotros. Ayúdanos pues a caminar juntos, ayúdanos a ser bendecidos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y no practicar, no vivir en estas falsas enseñanzas y cuando detectemos prontamente corregir y traerlo a tus pies. Por lo tanto, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es en Isaías 1 del 14 al 18. Dice que el Señor esconderá su rostro si seguimos en iniquidad. Vamos a pedirle que nos ayude a vivir en santidad.
Estamos despedidos por el día de hoy, hermanito. Recuerden no irse sin bendecir a su hermano y desearle que el Señor le bendiga. Y el domingo, recuerden, empezamos 11 de la mañana. Que el Señor les guarde, hermanos.